El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. ¿Qué tal, amigos de Enfoque Ciudadano? Bienvenidos a una producción más del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL. Hoy hablaremos acerca de las rutas y los retos del CESJAL. Sean ustedes bienvenidos. El CESJAL es el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Es un órgano autónomo cuya tarea es ser la voz de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. El CESJAL adopta el modelo europeo de los consejos económicos y sociales que tienen más de 90 años de experiencia en la incorporación de manera directa de la sociedad en las decisiones gubernamentales con esquemas de participación ciudadana. En las últimas emisiones de nuestro Enfoque Ciudadano hemos tenido la oportunidad de tocar diferentes temas, la conformación del CESJAL, los trabajos, hacia dónde se va moviendo en cada uno de ellos, y el día de hoy hemos querido invitar precisamente a estos 4 destacados panelistas para hablar de las rutas y de los retos del CESJAL. Está con nosotros el licenciado Pablo Lemus Navarro, expresidente de Coparmex, pero sobre todo exvicepresidente empresarial de CESJAL, en la primera etapa del CESJAL. Bienvenido, Pablo. Carlos, encantado de saludarte y por supuesto un honor compartir este panel con mis compañeros. Y ahora también en funciones de periodismo, ¿verdad? Pues más que nada de comunicación. El periodismo lo hacen las personas que se han dedicado a ello, que han estudiado, y simple y sencillamente nosotros interpretamos las noticias que nos dan los verdaderos periodistas. Pues muy bienvenido, Pablo, muy Gracias, bienvenido. Gracias. El maestro Adalberto Ortega Solís, vicepresidente del sector académico asistencial del CESJAL. Bienvenido, maestro. Al contrario, muchas gracias por haberme invitado. El connotado periodista Gabriel Ibarra Burjac, como siempre. Gabriel, muy bienvenido. Gracias, con el gusto de participar. Y nuestro secretario general, Óscar Ábrego de León. Óscar. Mi Carlos, gracias. Bueno, pues vamos iniciando, y precisamente en el orden justamente en el que los hemos presentado, Pablo, a nosotros nos gustaría que nos dijeras, según tu perspectiva, ¿cuáles son los retos del CESJAL? Bueno, hay que recordar desde el origen, desde la creación del mismo Consejo Económico y Social, las funciones que fueron determinadas para el mismo, en el cual se trató de copiar un modelo, sobre todo a la usanza española, de algunos consejos económicos en los cuales con la participación de distintos organismos, sobre todo con una visión técnica, no tanto en el ámbito político, sino más bien técnico, que se pudieran emitir recomendaciones, sugerencias para el desarrollo económico y social en el Estado. Incluso también se planteó la posibilidad en aquel entonces de poder bajar recursos de distintos fondos internacionales que nos permitieran ser mucho más competitivos, recursos que pudieran emplearse para la educación, para la infraestructura, para la innovación, para la creación de empresas. Y me parece que estos son los mismos retos que tiene el día de hoy el CESJAL. Es primero un reto de unidad entre sus integrantes, un reto de corresponsabilidad en el sentido de emitir las recomendaciones que sirvan simple y sencillamente para tener un mejor entorno en el estado de Jalisco. Y creo que ya más adelante desarrollaremos un poco más la idea, pero me parece que también tiene un gran reto en torno a renovar la ley del CESJAL, y esto está en el ámbito legislativo. Hoy en día, vemos la creación de distintos observatorios ciudadanos que sus recomendaciones son vinculatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que las recomendaciones que emiten son obligatorias en el sentido de que deben de ser aceptadas por parte de las autoridades correspondientes. Esto fue una cuestión que se discutió desde la ley original, pero que no fue aceptada en aquel entonces. Y creo que hoy es un buen tema para discutir, que estas recomendaciones que emite el CESJAL en cualquier entorno, llámese en el ámbito de competitividad, de infraestructura, de condiciones sociales, económicas, sean obligatoriamente aceptadas por la autoridad, y entonces
el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco tendrá un mayor peso. Claro, sin duda vamos a hablar de ese tema, porque bueno, pues aquí tenemos afortunadamente a un especialista en legislación como él es el maestro Adalberto Ortega Solís. Maestro, su perspectiva, ¿cuáles son los retos del CESJAL? Pues yo creo que principalmente el reto fundamental que tiene CESJAL en este momento es precisamente que sus recomendaciones sean vinculatorias, porque ahorita no lo son, e incluso en el artículo 2 de la ley lo dice. No serán vinculatorias, es expreso. Entonces lo que nosotros hemos tratado es de que haya una reforma a la Constitución del Estado. ¿Para qué? Para que ahí se reconozca la personalidad del CESJAL y que sus recomendaciones, sus estudios, esas recomendaciones sean vinculatorias. Por eso creo que ese es el principal reto que tiene ahorita el CESJAL, independientemente de que el CESJAL ha venido trabajando intensamente sobre todo con los estados vecinos, para que también establezcan sus consejos económicos sociales. Porque como lo decía aquí nuestro amigo Pablo, es fundamental el que tengamos otros consejos económicos sociales de los estados, para que ya varios de estos consejos, formando esa unificación de criterios para el desarrollo regional, digámosle así, podamos bajar fondos, sobre todo de Europa, porque eso es lo que no nos ha impedido hacerlo, porque quiero decir, el único Consejo Económico y Social que ha tomado como ejemplo, sobre todo los consejos españoles, el de Madrid fundamentalmente, pues es el de Jalisco. Ningún otro consejo. Se han hecho intentos por hacer consejos en otros estados, o incluso en el Distrito Federal, pero no es un consejo económico y social integrado por sectores nada más. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, que es el sector empresarial, el sector social y el sector académico asistencial, sino que han querido que formen parte de ese consejo también funcionarios públicos, y entonces se desvirtúa totalmente la función del Consejo. Y ahí es donde ha estado la clave. Yo creo que el principal reto es lograr, primero, ese reconocimiento a nivel constitucional del Consejo, y segundo, el que obviamente logremos la integración auténtica de consejos económicos sociales en otros estados de la República. Creo que Aguascalientes va bastante adelantado, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, en fin, con ellos hemos estado platicando, San Luis Potosí incluso. Y sin duda ellos, maestro, aprovecharán estos ya casi 10 años de vida del CESJAL aquí en Jalisco, de la misma manera en que nosotros aprovechamos de alguna manera esos 90 y tantos años de experiencia del madrileño en sí, ¿verdad? Así es, en efecto. Yo creo que la experiencia de nosotros también, es más, lo que ellos han conocido ya de cómo funciona el CESJAL, bueno, los impresiona y los alienta incluso a seguir adelante. Esa es la verdad. Muy bien. Gabriel, empezamos con la carnita inmediatamente, ¿eh? Empezamos luego con este aspecto no vinculante del CESJAL. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, la génesis y los objetivos de CESJAL, Pablo y el maestro Adalberto lo han explicado muy bien. Yo diría que CESJAL en principio ha alcanzado su mayoría de edad. Ya tiene una experiencia y un conocimiento de la problemática que vive el Estado. Entonces, CESJAL, creo que lo mejor está por venir. La trascendencia de CESJAL estaría por venir. Porque Jalisco, si vemos el contexto histórico del desarrollo, de cómo se ha dado el desarrollo, veremos que en los últimos 40 años, por ejemplo, el crecimiento de Jalisco ha sido mediocre. Y esa mediocridad, de alguna manera, le ha provocado una polarización que se vive. A lo mejor la cosmovisión religiosa de esta sociedad ha incidido mucho en esas posiciones ideológicas que frenan grandes proyectos que puedan cambiar la historia de Jalisco y hacer un estado más competitivo. En eso creo que CESJAL puede incidir bastante, en razón que la sociedad organizada ahí está presente. Los tres sectores que
señalaba el maestro Adalberto Ortega Solís, ahí están presentes, es donde está más esa sociedad organizada. Entonces, CESJAL bien puede ser la constructora de esos grandes acuerdos que Jalisco requiere para su transformación de lo que es la agenda de Jalisco, la agenda estratégica de Jalisco, el tema del agua, el tema del transporte, el tema de la movilidad, el tema de la seguridad, el tema de la educación, la planeación estratégica. Entonces, en eso creo que CESJAL puede jugar un papel fundamental y esa reforma constitucional es muy importante. ¿Por qué? Porque esas más de 30 organizaciones que están ahí presentes, 21, perdón, pueden ser precisamente las que legitimen los grandes proyectos fuera de la politización que vive el Estado. Porque hay buenas propuestas, hay buenas iniciativas. Los gobiernos, al margen del partido que sea, han tenido buenas propuestas. Pero el problema es la polarización y la politización que frena. Y creo que CESJAL, si lo entienden bien los integrantes y una buena estrategia de comunicación hacia la sociedad, creo que puede ayudar a que Jalisco pueda salir adelante y sacarlo de esa politización que lo tiene estancado. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, queridos amigos nuestros, y regresaremos con la opinión de Óscar Ábrego de León, precisamente en este enfoque ciudadano dedicado a los retos y las rutas del CESJAL. El CESJAL fue creado por decreto de ley en 2004, se integró en 2005 y está conformado por 21 instituciones de los sectores empresarial, social y académico-asistencial que aportan su experiencia y conocimientos a través de 42 consejeros, titulares y suplentes, quienes impulsan estudios a fin de elaborar recomendaciones y opiniones técnicas cuyo propósito es incidir en la creación de políticas públicas más humanas, sustentables, eficientes y promotoras del sano crecimiento de la sociedad en su conjunto. Y continuamos, amigos, aquí en Enfoque Ciudadano, en esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Ya estábamos hablando justamente de esa parte pues fundamental del CESJAL, que es que a final de cuentas sus recomendaciones no son vinculantes, es decir, no son obligatorias. Y de esto creo que nuestro secretario general, Óscar Ábrego de León, tendrá pues una opinión muy especial. Óscar. Sí, Carlos. Bueno, primero no tendría nada más que agregar de lo que ha dicho Pablo, el maestro Adalberto y Gabriel. Sin embargo, agregaría algo más al reto, que tiene que ver en tanto no sé esta reforma jurídica, esta reforma legal. Quizá uno de los mayores desafíos que ha enfrentado en los últimos meses, sobre todo el CESJAL, es trabajar a pesar de la ley. Es decir, creo que últimamente hemos logrado que el CESJAL se convierta en el foro de discusión. Hoy ayuntamientos del Estado buscan al CESJAL para la asesoría del CESJAL. Hemos signado convenios con el Ayuntamiento de Tlajomulco. Puedo adelantar que próximamente en Tlajomulco se instalará un consejo económico y académico en el que el CESJAL tendrá un asiento para que ese consejo consultivo, si decidiera generar políticas públicas o recomendaciones técnicas, se hagan a través del CESJAL. En el caso del Ayuntamiento de Juanacatlán, que también nos buscó para generar un proyecto de desarrollo y competitividad, generar un clúster mueblero en Juanacatlán y también asesorarlos técnicamente para el tema ambiental, que es gravísimo en Juanacatlán. Puerto Vallarta se ha acercado también para generar su propio consejo consultivo asesorado por el CESJAL. Es decir, hay a pesar de la ley, hay ya quizá un avance del CESJAL como un órgano ciudadano autónomo de vanguardia en el país, como bien lo ha dicho el maestro Adalberto. Y yo fui también consejero y he vivido las dos fases. Pero déjame abundar en otro tema, Carlos, que creo que sí ha habido retos que hemos comenzado a superar. Y ese reto tiene que ver con que el gobierno del Estado también comience a entender y a atender lo que sucede en el CESJAL. Tan es así que junto con Naciones Unidas, con la Subsecretaría de Planeación y el propio CESJAL, se integró un comité evaluador permanente del Plan Estatal de Desarrollo,
cosa que nunca había sucedido. Y parte de las políticas de evaluación de los programas de gobierno está sentado el CESJAL con una visión técnica. Otro tema que me parece que es fundamental que se ha logrado con el CESJAL es la vinculación social. Esta vinculación social nos ha llevado a asignar convenios como por ejemplo con Red Ciudadana, que tiene a decenas de instituciones ciudadanas de la organización, de organizaciones civiles, perdón, y que estamos trabajando de la mano para impulsar políticas públicas para bien de la sociedad en su conjunto. Tan es así que las primeras recomendaciones emitidas por el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público tienen como plataforma las recomendaciones que emitieron Red Ciudadana y CESJAL. CESJAL hoy tiene un asiento en este Observatorio de Movilidad y Transporte Público, lo que significa que a pesar de que no tenemos con nosotros el tema de ser un órgano vinculante o sus recomendaciones sean vinculantes, hemos logrado sortear estos obstáculos que nos impedían vincularnos con los grandes intereses de la sociedad. Creo que ahí se ha avanzado, creo que se han dado pasos importantes. Por supuesto que falta este tema. Quiero decir, para concluir mi primera participación, Carlos, algo que no podemos perder de vista. Y es que el CESJAL fue la punta de lanza para lo que hoy se está viviendo de manera extraordinaria en Jalisco y que creo que no se está logrando entender por parte de algunos actores. Y es el hecho de que se está ciudadanizando el debate de los grandes temas del Estado y de la zona metropolitana. Esta instalación, esta creación de los observatorios ciudadanos vinculantes tienen como punta de lanza al CESJAL. El CESJAL fue el primer organismo ciudadano con 21 instituciones y que ha desembocado en esto y que hay que aplaudirlo. Hay que festejar que estamos viviendo parte de la democracia participativa y hay que respaldar a estos esfuerzos. Hay que mejorarlos. Y si tenemos un observatorio de movilidad y transporte público vinculante en el que participa CESJAL, ahí es uno de los retos de creatividad del CESJAL. Es decir, muchas de sus recomendaciones podrán entrar vía el observatorio en tanto no sean estas, digamos, modificaciones legislativas. Eso es muy interesante, sin lugar a dudas, y refleja cómo ha ido evolucionando este tipo de organismos, Pablo, porque evidentemente la sociedad corre más rápido que los gobiernos y eso sucede en todas partes del mundo. Entonces, esa velocidad que va adquiriendo el CESJAL y que al mismo tiempo va tomando con una calidad muy importante, con una calidad moral importante, de alguna manera hace que se vayan emparejando las cosas. Si bien los observatorios ya son vinculantes en algunos sentidos y nosotros no, pero la sociedad está corriendo más rápido. Los gobiernos no le tienen miedo a este tipo de organismos. La verdad es que le tienen pavor. Sí, claro. Piensan que cualquier recomendación que pueda emitir un organismo ciudadano como lo es el CESJAL tiene un tinte político partidista. Gabriel Ibarra en su intervención lo dejó muy claro, el CESJAL no es un organismo político, ni mucho menos partidista, es un organismo técnico y es un organismo ciudadano. Y esto lo deben de tener claro todos los gobiernos, de todos los colores, porque el miedo no es del actual gobierno, es un miedo que ha venido generándose durante sexenios en el estado de Jalisco. Se necesita entonces, por lo tanto, tener confianza en este tipo de organismos. Y creo que para el conocimiento general de quienes integran el CESJAL, pues es lo que se llama la triple hélice. La academia, el empresariado, el sector obrero y necesitamos también una cuarta, ¿no?, que es el sector gobierno. Y lo que se necesita es confianza en los temas prácticos, porque después hablamos de temas extraordinariamente elevados, de cómo se pueden emitir recomendaciones y demás, pero ya Óscar nos decía, por ejemplo, en el tema del transporte público, ahí tiene que estar el CESJAL, opinando cómo los ciudadanos pueden tener un mejor servicio de transporte, cómo podemos tener una mayor seguridad. En el tema del agua, por ejemplo, ahora con el Zapotillo, bueno, pues el CESJAL tendrá que emitir sus propias recomendaciones de cómo la zona metropolitana de Guadalajara o cómo las distintas regiones del estado de Jalisco podrán tener mejor acceso al agua.
en el tema, por ejemplo, de leyes económicas. ¿Cómo se puede fomentar el empleo en el estado de Jalisco? Hoy se discute en el Congreso local una ley de adquisiciones, en la cual por supuesto estará presente también el CESJAL. Este tipo de recomendaciones técnicas, no políticas, que no tienen más que la intención de tener un estado más competitivo, irán quitando el miedo de los distintos gobiernos, generando esta confianza y entonces fortaleciendo a organismos como el CESJAL. Y en ese sentido, maestro Adalberto, sin lugar a dudas, la experiencia de estos 9 años, casi 10, que cumplirá próximamente el CESJAL, y ese término de la triple hélice que está tan de moda, pues bueno, en el CESJAL eso se ha venido manejando prácticamente desde sus inicios. No, se ha manejado desde sus inicios precisamente. El estar en esos 3 sectores, en donde hay en cada uno de ellos 7 organismos por cada uno de los sectores, también ha impulsado el aspecto de que se discutan las cosas, que se analicen, de que yo no puedo tener la misma opinión que X persona dentro del consejo, pero eso no quiere decir que nos vayamos a pelear. Discutimos a fondo, porque se ha discutido a fondo, y a veces hay oposiciones, pero claro, basadas, fundamentadas, estudiadas, analizadas. Aquí yo creo que las recomendaciones que ha hecho el CESJAL y los estudios diversos que se han realizado son de trascendencia. Hay, por ejemplo, un estudio que a mí me impresionó, lo empecé a leer y le seguí leyendo, era sobre la migración. Un tema que digamos, ¿qué tiene que ver el CESJAL? No, pues claro que ya estamos viendo que aquí de todos modos somos una estación de paso, ¿no? Del sur hacia el norte. Guadalajara es fundamental, por poner un ejemplo. Pero ha habido otros estudios, por ejemplo, en este caso, aquí las universidades están representadas en el CESJAL, pues nos hemos puesto de acuerdo, hemos trabajado conjuntamente y tenemos, digamos, nichos de acción, por decir de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las relaciones internacionales, el representante de la Universidad Autónoma pues ha llevado la comisión respecto a esas relaciones internacionales. En el caso de la Universidad de Guadalajara firmamos el convenio con el CESJAL, yo soy el representante de la Universidad de Guadalajara, para llevar a efecto el estudio de Jalisco a futuro, que ya está editado, etcétera, etcétera. Plataforma del Plan Estatal de Desarrollo. Plataforma, exactamente, del Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, esa pérdida de miedo que deben tener los gobiernos, pues es que se deben de acordar que la política es eso, es polis, viene de ciudadano, de ciudad, de la actividad que debe de tener el ciudadano. ¿En qué? En el interés de las políticas públicas. Porque al fin y al cabo, ¿qué es el gobernante? Nuestro representante, nuestro mandatario, ¿no es cierto? Claro que sí, maestro. Diálogo, debate, en fin, todo esto que hoy estamos platicando con ustedes, amigos, aquí en Enfoque Ciudadano. Si nos lo permiten, vamos a una pausa y continuamos. En los últimos meses, el CESJAL ha emitido recomendaciones en los siguientes temas: sustentabilidad hídrica del área metropolitana de Guadalajara, el fenómeno de la migración en el estado, fomento de políticas públicas para el empleo digno y decente, informe socioeconómico anual del estado de Jalisco, impulso a procesos de certificación de inocuidad en producción y procesamiento de alimentos y profesionalización del servicio del transporte público urbano. Continuamos, amigos nuestros, aquí en este Enfoque Ciudadano dedicado justamente a las rutas y retos del CESJAL. Gabriel Ibarra Burjac, cuando estamos escuchando toda esta serie de labor interesantísima, de esta experiencia acumulada en más de 9 años de lo que es el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, yo quisiera hacerte una pregunta. Nosotros de alguna manera lo estamos viendo hacia adentro porque cada uno de los que están aquí presentes, excepto tú, tienen la experiencia de ser consejeros, de haber sido consejeros, pero en este caso específico, ¿cómo nos ve la sociedad?
Mire, yo creo que ese es un gran reto, el que la sociedad vea la gran utilidad que CESJAL puede tener para esta comunidad. Ese es el gran reto. Y yo creo que ahí ha hecho falta una mejor comunicación de CESJAL, porque CESJAL, en esa politización y polarización que ha vivido Jalisco, yo creo que puede ser de gran utilidad. La legitimación de esos grandes proyectos que requiere el Estado, el CESJAL bien lo puede hacer. Óscar subrayaba un punto que hay que tomarlo en cuenta y de mencionar lo que dice la ciudadanización del debate. Yo lo pondría la ciudadanización del debate contra la politización del debate en Jalisco. Ojalá los actores políticos y económicos lo entendieran, porque no nada más es el sector político el que polariza, también es el sector económico. Sí, claro. Esos dos sectores lo polarizan mucho de acuerdo a sus intereses y lamentablemente el tema ideológico y partidista incide en ello. Entonces, como sociedad tenemos que brincar y alcanzar una madurez y una mayor responsabilidad de qué Estado queremos, qué debemos de hacer cada quien y ser menos egoístas y menos mezquinos, porque la mezquindad muchas veces ha ganado y se impone al debate. Y aquí mucho tienen que ver también la pobreza política de los partidos que tenemos, porque lamentablemente cuando son oposición se dedican a obstaculizar al que gobierna y no entienden que mañana ellos pueden ser gobierno y van a sufrir lo que están enfrentando los gobiernos de hoy. Entonces, en eso creo que CESJAL tiene un gran reto y tiene que trabajar más con la sociedad para que la misma sociedad lo arrope y lo apoye. A lo mejor es necesario también ampliar el CESJAL. Ya señalaban de un cuarto sector, que es el sector gobierno, que yo creo que sí debería estar ahí presente, pues para que escuche la voz de los diversos sectores representados, pero yo agregaría un sector más. Es un gran reto también de cómo integrar ese sector más, es el sector social o el sector ciudadano. Sería un cuarto o un quinto sector. Claro, el sector ciudadano o la sociedad organizada es muy amplia y muy amorfa también, ¿no? ¿A quiénes habría que llevar? Pero yo creo que también esa voz sería importante que estuviera ahí representada para lograr que tuviera ese impacto lo que está haciendo CESJAL, las políticas públicas que está impulsando, pudieran impactar a la sociedad, que es otro sector muy crítico y que genera muy desconfiado de los actores políticos y económicos, y eso también obstaculiza que se puedan construir acuerdos para que Jalisco pueda dar ese salto que requiere. Yo le he escuchado a Óscar un término que realmente me impactó porque pinta de cuerpo entero cuál es la labor del CESJAL. Óscar, tú has hablado de que de una u otra manera el CESJAL se ocupa de los temas más nobles de la sociedad. Y bueno, esa parte es realmente hermosa. Este vínculo con el gobierno no se trata de generarlo en términos amistosos, sino de generarlo en términos constructivos. Y es por eso que hoy, maestro, se ha venido dando una dinámica muy interesante en el CESJAL, en el que hoy los funcionarios de primer nivel acuden al pleno, a la asamblea del CESJAL, a recoger las recomendaciones hechas por el CESJAL. En la próxima sesión, por ejemplo, acudirá Eduardo Almaguer, secretario del Trabajo, junto con el delegado federal del Trabajo y la diputada presidenta de la Comisión del Empleo del Congreso del Estado, a recoger en plena asamblea las recomendaciones técnicas que se desarrollaron durante meses de trabajo en el CESJAL. De tal forma que esto que también decía Pablo, y tiene razón, a ver, el gobierno creo que le tiene pavor, los políticos le tienen pavor a los organismos ciudadanos, por una simple y sencilla razón. En los organismos ciudadanos suele prevalecer el sentido común, no los intereses político-partidistas. Y en esta dinámica que ha tomado el CESJAL, es por eso que hemos venido diciendo que necesitamos representar los intereses más nobles de la sociedad, y esa será la contribución social del CESJAL. Pero también lo decía Gabriel, no se puede entender al CESJAL solamente como 21 instituciones, sino que el CESJAL tiene que abrirse al resto de la sociedad, de vincularse con el gobierno y los poderes,
para que justamente sus trabajos tengan sentido y una razón de ser. Es el cabildeo, por ejemplo, adelanto el tema de la competitividad. Hemos estado cabildeando con la Comisión Par de Competitividad y Desarrollo del Congreso y el CESJAL para impulsar la ley estatal de APPs. Y puedo casi asegurar que antes de que termine el año estará esta ley, armonizada pues con la federal, etcétera, y aplicada aquí en el estado. Pero después de un cabildeo, después de acercamientos, porque no son malos estos acercamientos. Hay quien quiere que el CESJAL se convierta en el enemigo enemigo público número 1 del gobierno. No es su propósito. No puede ser el CESJAL solo una voz crítica y comodinamente lanzar cuestionamientos facilones desde una asamblea. No es el espíritu del CESJAL. Entonces, yo casi te diría, para concluir mi parte, porque sé que tenemos que ir también a un corte, Carlos, es que uno de los retos del CESJAL se traduce en que las 21 instituciones se comprometan a unirse en un solo propósito, que es elevar a rango constitucional al CESJAL y hacerlo vinculante en esta coyuntura histórica. Quiero decir algo, Carlos, muy importante. La creación de un observatorio ciudadano de movilidad y transporte público vinculante es histórico en el mundo. Histórico. Si no valoramos estos... A ver, yo no sé si lo dimensionaron desde el gobierno, pero si no comenzamos a hablar por nosotros mismos los instrumentos sociales que tenemos, estaremos perdiendo una gran oportunidad de darle un mejor desarrollo y competitividad al Estado. Y en ese sentido, creo que estamos llegando a un punto, Pablo, en el que podemos hablar de que el CESJAL ya pasó su etapa fundacional, una etapa de acomodamiento, por decirlo de alguna forma, y estamos entrando a una siguiente etapa muy, pero muy interesante, ¿eh? Sí, Carlos, creo que ahora el CESJAL tiene el gran reto de establecer recomendaciones prácticas. ¿Qué quiere decir esto o cómo lo interpreto yo? Necesitamos que esas recomendaciones tengan un sentido que beneficie directamente a la población, que le beneficie en la forma en la que establece su movilidad diaria, que le beneficie en su ingreso personal, en su comodidad de trasladarse, por ejemplo, a algunas otras ciudades, de tener una mejor calidad del agua. Todo este tipo de cosas harán que el ciudadano vea los beneficios del CESJAL. Hace un rato comentaban acerca de esta labor de comunicación del CESJAL hacia los ciudadanos, que probablemente ni lo conocen ni sepan qué haga, pero en el momento en que vean resultados tangibles, personales, en su familia, entonces sabrán que son elementos básicos que debe tener nuestra sociedad en general, de que estos organismos técnicos y no políticos sigan adelante, y así también se guardará esta relación de confianza entre las autoridades, entre los gobiernos e incluso en los mismos partidos políticos, en el sentido de que las recomendaciones del CESJAL no buscan ninguna otra cosa más que beneficiar al ciudadano común y corriente. Dentro de los objetivos del CESJAL está promover el diálogo y la concertación entre los diferentes agentes públicos y privados de la entidad, recomendar proyectos estratégicos de alto impacto, elaborar estudios de prospectiva que promuevan el desarrollo sustentable. Y bien, amigos de Enfoque Ciudadano, estamos llegando prácticamente a la conclusión de nuestro programa el día de hoy, Rutas y Retos del CESJAL. Y bueno, hemos hablado de esos retos, de esos trabajos importantes que está desarrollando. Hemos hablado sin lugar a dudas de todo lo que alrededor se mueve del CESJAL. Pero, maestro, hay algo que creo que no hemos tocado y creo que deberíamos de hacerlo. Los integrantes del CESJAL, esos 42 consejeros,
titulares y suplentes de estos organismos que representan lo más, llamémosle lo más representativo de esa triple hélice de la que hablábamos, ¿verdad? Y que todos y cada uno de ellos son protagonistas en su sector y vienen a aportar al CESJAL algo muy importante: su tiempo, su conocimiento, sus opiniones, pero esto es absolutamente de carácter honorífico. Lo más importante es que no nada más son reuniones plenarias, sino que son reuniones por comisiones. Y todos los 42, tanto propietarios como suplentes, porque aquí los suplentes han sido también fundamentales para nosotros, no son suplentes que van a entrar nada más a ver cuando falte el titular, sí, ¿verdad? O cuando renuncie va a entrar. No, todos entran en las comisiones fundamentalmente y se trabaja diariamente, ¿eh? Diario hay varias sesiones de diversas comisiones del CESJAL, pero lo más importante es lo que se anotaba: honoríficos, no hay sueldos, que eso creo que también tiene un gran valor porque es una aportación de espíritu de servicio de los 42 integrantes del CESJAL. Esto creo que la sociedad debe saberlo, porque puede decir, no, bueno, pues que ya están haciendo estudios, pero ahí están ganando. No, claro que sí, los técnicos, los que se dedican a eso, los científicos, etcétera, a los que se les encarga un trabajo en concreto, pues ellos sí perciben honorarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo otro, creo que CESJAL está llegando a ser la caja de resonancia de toda la sociedad, en todos sus sectores. Claro que hay muchísimas organizaciones, pero pues no se puede tener a todas las organizaciones dentro de eso. Pero eso sí, nosotros, por ejemplo, aunque seamos 4 universidades representativas, pues a las demás universidades, porque Guadalajara, Jalisco es un estado de universidades, ¿no? Fundamentalmente, pues también llamamos a colaborar algunas para emitir sus opiniones, sus estudios, sus trabajos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que debe de quedar muy claro a la sociedad que el CESJAL es un organismo eminentemente ciudadano que está representado por sus diversos sectores de la propia sociedad. Y es un organismo que sus integrantes, sus consejeros, somos honoríficos. Y, Gabriel, en tu opinión, ¿qué otra cosa más debería de saber la sociedad del CESJAL y que no estamos comunicando en un momento dado? Tiene un gran valor porque cuando se cobra, lo hemos visto con organismos que se han creado, nuevos organismos, se hace una rebatinga y todo el mundo quiere meter la mano, quiere meter sus representantes, porque son sueldos muy altos. Entonces el gran valor de CESJAL es eso precisamente, el cargo honorífico que no cobran, que regalan su tiempo para la sociedad. Hace falta ese tipo de contribuciones solidarias contra la cultura del egoísmo, y CESJAL es un ejemplo en ese sentido. Un aspecto que yo subrayaría también es sobre que CESJAL puede ser determinante en el futuro para que Jalisco se convierta en un estado competitivo, con una agenda estratégica sobre el desarrollo social y económico de Jalisco. Yo creo que ese es el gran reto de CESJAL, tener esa inteligencia para poder construir con el cabildeo esos acuerdos, lograr que sus propuestas sean obligatorias, y en ese sentido creo que puede sacar de ese hoyo en el que ha estado Jalisco durante muchos años y que son atavismos que lo tienen precisamente anclado, que no le permiten crecer, avanzar, porque en la competitividad que se tiene a nivel nacional, en la clasificación que hay, Jalisco está entre el 12 y el 14º lugar. Entonces el reto para CESJAL es que esos trabajos, esos estudios, esas propuestas de impulsar el desarrollo de Jalisco, pues deberán llevarnos en el futuro a que Jalisco, como fue en el pasado, esté en los 5 estados mejores, de mejor calidad de vida en el país. Creo que ese es el gran reto de CESJAL, y ahí es donde se van a medir los resultados de esa inteligencia para convencer a los actores políticos de los cambios que se requieren, de esa agenda estratégica que hay que impulsar. Yo tomaría estas opiniones tanto del maestro Adalberto como de Gabriel Ibarra como ya parte de nuestras conclusiones, porque el tiempo nos está comiendo. Así que, a manera de conclusión, Oscar. Creo que en los últimos
9 meses se ha demostrado lo que se aprendió en 9 años. Creo que hemos transitado hacia una mejor zona de diálogo. Sí nos hemos convertido en una caja de resonancia. Yo diría, nos falta todavía mucho. Ahí tenemos los que sí cobramos CESJAL, que para mí fue un asunto, tú sabes, yo venía a otras actividades, etcétera. Tenemos que honrar cada peso que cobremos en favor de los que no están cobrando y de los que están aportando de manera honorífica en el CESJAL. Por eso el compromiso ha sido muy intenso, ha sido muy fuerte, y seguiremos trabajando. El reto, creo que además de comunicar, además de vincular, creo que el reto tiene que ver con integrar al CESJAL a las necesidades más sentidas de la sociedad. Y creo que se ha dicho desde hace mucho tiempo algo con respecto al CESJAL, y que vale la pena decir que creo, salvo con lo que me diga el maestro, que lo hemos superado. Antes decían que el CESJAL llegaba tarde a las grandes discusiones. Creo que hoy estamos en las grandes discusiones. Es decir, creo que ya superamos esa parte, maestro. Así es. Y bueno, ahora ojalá no solamente estas 21 instituciones que forman el CESJAL, sino que el resto de las representaciones sociales, entiéndase empresariales, entiéndase sindicales, entiéndase académicas, comiencen a proponer rutas para que el CESJAL pueda encontrar, digamos, ese lugar que verdaderamente necesita Jalisco, no el CESJAL, ese lugar que necesita Jalisco. Hace rato decía el maestro, con respecto a la vinculación nacional e internacional, el próximo año el CESJAL es el anfitrión del tercer Foro Internacional de Consejos Económicos. Y en el extranjero hay un reconocimiento tremendo al CESJAL, porque ven al CESJAL como el Consejo Económico de México. Y le dan un reconocimiento tal que quieren venir aquí a hacer ese foro internacional. Entonces, aguas. A ver, esta cultura, yo 25 años fui periodista, fui comunicador de todos los medios, y entiendo perfectamente esta cultura destructiva. La pregunta que yo me hice en algún momento de mi vida fue, ¿hacia dónde estamos transitando con esta cultura destructiva? La cultura del rumor, de las columnas anónimas, no nos estaba llevando a ningún lado. El CESJAL puede ser, como bien lo dice Gabriel, esta representación histórica para que Jalisco transite hacia mejores niveles de vida. Bien, gracias, Oscar. Finalmente, Pablo, ¿cuáles serían tus conclusiones? Hace años, cuando los tecnócratas empezaron a manejar las finanzas del país, hablaban sobre variables macroeconómicas y nos hablaban de lo bien que estaba nuestro Producto Interno Bruto, lo bien que estaba nuestra balanza de pagos, y el ciudadano común y corriente decía, bueno, pues a mí qué más me da que las variables macro estén tan bien si no bajan a lo micro, es decir, si no bajan a mi cartera o a mi beneficio personal. Y creo que es algo parecido lo que tenemos que empezar a ver con el CESJAL. ¿Qué recomendaciones incidirán directamente en el beneficio particular de cada uno de los jaliscienses? Oscar manejaba ahorita algo que creo que es importantísimo, no tener una visión destructiva sino propositiva. Y Gabriel también hablaba acerca de los indicadores de competitividad, que en este caso maneja el IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, y en el cual Jalisco no ocupa un lugar nada honroso, 9º, 10º, 12º, por ahí está transitando. Y uno de los principales problemas, de los principales frenos en materia de competitividad en el Estado, está en nuestro sistema judicial. El Instituto Mexicano de la Competitividad dice que Jalisco está en la cola del país en materia de impartición de justicia. Ahí, por ejemplo, el CESJAL puede incidir con ciertas recomendaciones para mejorar, por ejemplo, el sistema de carrera, profesional de carrera de los funcionarios del sistema del Poder Judicial, y evitar esta politización que se da en el Poder Legislativo del nombramiento de jueces, de magistrados, y que más bien esto se defina de acuerdo a los logros que tengan ellos en su carrera.
Si podemos tener un mejor sistema judicial en el Estado, nuestros lugares en materia de competitividad van a avanzar rápido. Este tipo de temas es donde debemos de entrar, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas. Creo que ha sido un diálogo muy enriquecedor. Y a todos ustedes, amigos también que nos ven ahí en casa, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Enfoque Ciudadano, en esta producción del CESJAL. A nuestros panelistas, muchísimas gracias. El CESJAL es el organismo ciudadano de referencia obligada para los poderes gubernamentales en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus funciones públicas. El CESJAL es tu espacio y tu voz. Es tu Consejo Ciudadano. Hemos llegado al fin de este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Por favor, comparta sus opiniones al correo opina@cesjal.org. Gracias y hasta la próxima. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.